Ministerio Gracia y Cruz presenta el Evangelio en los Salmos. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Salmo 1, parte 3. El texto también nos dice que este árbol está, además de estar plantado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo. Esto es muy interesante, porque dan fruto en el tiempo que el Señor mismo va produciendo el fruto. El cristiano no puede producir fruto. El cristiano lleva el fruto. Y el cristiano lleva el fruto que Cristo produce en él. Porque Cristo es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Entonces el redimido está insertado en la vida de Cristo. Hay una unión vital con Cristo y es la vida de Cristo fluyendo permanentemente dentro del cristiano. Y este fruto no es otra cosa que la manifestación del carácter de Cristo en esta nueva vida. Pero no puedo yo producir fruto, no puede usted producir fruto. Es Cristo en nosotros, como dice el Nuevo Testamento, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros el que va produciendo el fruto. Y este fruto se va a ir produciendo. Dios lo va a ir dando. Toda persona que está ligada por medio de la regeneración a Cristo, toda persona que realmente ha experimentado el nuevo nacimiento, no estoy hablando del prosélito, no estoy hablando del simpatizante, no estoy hablando de aquel que se alegra con la palabra de Dios, pero que jamás ha estado clavado con Cristo en la cruz y que jamás ha experimentado el poder de la cruz del Calvario en su propia vida. El que ha nacido de nuevo, sí o sí, la vida de Cristo fluirá en él y Cristo irá produciendo el fruto y el cristiano solamente llevará el fruto. Quiero leer 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: pero gracias a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Bueno, yo no soy suficiente, de eso estoy seguro. Y usted tampoco es suficiente. Estamos llamados a proclamar la palabra de Dios. Y el traer a las personas a Cristo es un asunto del Espíritu Santo. Nosotros no podemos convencer absolutamente a nadie. Es la palabra de Dios que tiene que ser revelada a aquel que está oyendo el Evangelio. Y el Evangelio es el que revelará la justicia de Dios. El Evangelio es el que alumbrará los ojos del entendimiento. El Evangelio es el que proclamará el poder de Cristo dentro del corazón del hombre. Usted y yo tenemos la misión de proclamar lo más fielmente el mensaje a todos los hombres, pero el Espíritu Santo, de Él será el criterio a quién se revela, cómo se revela, cuándo se revela. Ahora, aquí también se nos dice del árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae. No solo que da fruto a su tiempo, sino que su hoja no cae, su hoja no se marchita. Esta hoja, cuando usted mira un árbol y usted ve lo frondoso del árbol, esta hoja tiene que ver con lo exterior, con lo que se ve, con lo que se logra visibilizar. Este es el testimonio del cristiano. Esto es la vida de Cristo manifestada hacia afuera. Estas son mis conductas, sus conductas transformadas. Los árboles de Dios son como los pinos que siempre están verdes. Nunca pierden sus hojas. Son un testimonio para los demás. Porque la vida de Cristo llega a nuestro corazón por medio de la obra de la cruz. La revelación permanente
trae las palabras de la Escritura, las vuelve carne y sangre dentro de nosotros y produce y trae, todos los recursos del reino de Dios para producir los cambios de vida. El Señor transforma nuestra vida de una forma gloriosa por medio del Evangelio. Usted y yo, si usted y yo somos cristianos, siempre tenemos que ser árboles de hoja perenne. Árboles donde su hoja no cae. Tenemos que pedirle al Señor que Él cambie nuestra vida en todas esas áreas donde necesitamos ser transformados. Que la gracia de Dios inunde nuestra vida y que la revelación de Cristo siga viniendo para que esta misma revelación de Cristo y del Evangelio siga provocando en nosotros los cambios conductuales, los cambios de vida. El versículo 4 y el versículo 5 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Cuando hablamos de tamo, cuando la Biblia hace referencia al tamo, hace referencia a la basura del grano que ha sido trillado y cernido. Cuando los campesinos están haciendo, cuando los que siembran están haciendo esto, cuando recogen el grano, lo trillan, lo ciernen, y todo eso que vuela, que el viento se lo lleva, eso se llama tamo. Y el tamo se junta y se quema. El texto dice que los malos son como el tamo, son como esa paja inconsistente, sin estabilidad. Cambian por cualquier viento. Recordemos los temas del capítulo que estamos estudiando. 2 hombres, uno dichoso, uno bienaventurado y uno que está bajo una maldición. Uno que está perdido y que está condenado y que lo esperan las llamas eternas. Recordemos que hay 2 destinos. Uno es la eternidad en Cristo y el otro es la misma eternidad, pero totalmente separado de Cristo, sufriendo eternamente. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, si tiene su Biblia ahí, a Isaías, capítulo 5, versículo 24. Isaías capítulo 5, verso 24, querido hermano, dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley, la palabra de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Es lo que estamos diciendo. El malo perecerá. El que rechaza el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo y Cristo es el Evangelio. Usted que me está oyendo y que mientras está oyendo, usted sabe que Dios le está hablando y sabe que está siendo conmovido en su interior. Pero si usted rechaza el Evangelio, usted es como el tamo, como esta paja cernida que se junta para ser quemada. Es como esta paja que arrebata el viento. Usted terminará ardiendo en las llamas eternas. Ahora, ¿por qué? Usted podrá decir, ¿pero por qué se dice esto? Porque tenemos que decir la verdad. Y por favor entiendan, no todos los hombres son hijos del Señor. No todos los hombres son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero la raza humana está perdida. El ser humano nace muerto en sus delitos y pecados. Nace en una total depravación. Nace incapacitado para ir a Dios por sus propios méritos. Nace en una condición de condenación. No va a ser condenado. Juan 3, 18 y 19 dice que el hombre está condenado. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 dice que el hombre está en una condición de ceguera espiritual. Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado los ojos del entendimiento del hombre para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Efesios 2.1 dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados.
La palabra muerte en la Biblia es total separación de Dios. Y esta es la verdadera condición del ser humano. Si usted me permite leer Mateo capítulo 3, versículo 12, dice el texto así. Usted trate de seguir conmigo la lectura, por favor. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Los cristianos, los bienaventurados, los que meditan en la palabra de Dios de noche y de día, los que su hoja no cae, los que son prosperados en todo lo que emprenden por causa de la obra de Cristo en ellos, los que han conocido el poder de la cruz en el fuero interno. Ellos son el trigo. Dice, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Jesucristo está siendo muy claro. Jesucristo está siendo muy claro y Él está diciendo que el malo, el hombre que no conoce al Señor, es como el tamo que arrebata el viento, es como esta paja, y esta paja será consumida en el cielo si Cristo no cambia tu eternidad. Por eso es que predicamos el Evangelio y por eso es que tenemos que ser fieles a la predicación de la cruz. Y usted tiene que saber que esa cruz del Calvario estaba hecha para ti y para mí, pero Cristo subió a la cruz a ocupar nuestro lugar en una muerte vicaria de una forma poderosa, y Él te reemplazó, y Él se enfrentó a la muerte de Cristo, y Él se enfrentó a la ira de Dios muriendo, Cristo muriendo, Él se enfrentó a la ira de Dios y Él se enfrentó al juicio eterno en tu lugar y en mi lugar. ¿Para qué? Para poder usted y yo tener la tremenda bendición de ser arrastrados de tinieblas a luz. ¿Qué vas a hacer tú con esta verdad que estás oyendo? El versículo 6 dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los perdidos, los que no conocen al Señor, los que han rechazado el Evangelio, los que se burlan del crucificado, los que ignoran el poder de la cruz del Calvario, serán excluidos para siempre y no podrán estar junto a los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos. El verbo conocer en la Biblia no tiene que ver con saber algo, no tiene que ver con ubicar algo. No es como cuando a ti te preguntan, ¿conoces a esta persona? Y tú la viste alguna vez y dices, sí, yo la ubico, sé quién es. No, no estamos hablando de esto. El verbo conocer en la Biblia es intimidad. Intimidad. La forma, el lenguaje espiritual que hay escondido aquí nos muestra que conocer a Dios significa tener intimidad con Él. Y cuando decimos que Dios conoce a un hombre, es porque Él tiene intimidad con Él. Tiene una relación perfecta, tiene una relación santa, pura, perfecta. Una unión vital. Han sido unidos en la persona de Cristo de una forma gloriosa por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Dice el texto, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Perecerá? Quiere decir simplemente que está perdido. Es una palabra que indica el final irreversible, definitivo, sin vuelta atrás, sin ninguna oportunidad más. El texto quiere decir que si tú, que no conoces al Señor, ignoras al Señor y lo rechazas, no hay nada más que hacer. Juan 3, verso 19 dice, y esta es la condenación. El versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice, entrad por la puerta angosta,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Querido oyente, usted puede entrar por el camino angosto, en Cristo y por medio de Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él no es una opción más. Él no está entre este Dios y este otro Dios. Él es el único Dios. Él es el único camino. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el camino, de forma categórica. Él no es una opción. Él es el único camino. En el lenguaje absoluto de Dios, y aunque esto de alguna forma humille la relatividad y la neutralidad del hombre, Él es el único camino y el ser humano no tiene ninguna otra posibilidad de vida eterna sino mirar el poder de la cruz, sino mirar a Cristo clavado en la cruz, sino mirar que Él fue el que subió esa cruz en nuestro lugar, muriendo una muerte totalmente sacrificial, muriendo una muerte totalmente vicaria. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. A medida que usted esté en Él, que es el camino, usted podrá caminar el camino. Y el camino que es Él vivirá su vida dentro de usted. Porque el cristianismo bíblico es un milagro. No se vive en términos de raciocinio, se vive en términos de fe. Y solo Cristo puede vivir su vida en nosotros. Qué hermoso cuadro el de una persona dichosa, bienaventurada, se presenta en este primer salmo. Un camino que tiene un fin. Y ese fin es la eternidad junto al Maestro. Pero también la contraparte es un camino que lleva a la muerte, que lleva a la perdición eterna. Querido amigo, querido hermano, tú has oído el Evangelio. Tú has escuchado lo que dice la palabra de Dios. Yo te invito a reflexionar. Yo te invito a pensar. Yo te invito a que tú puedas ver que no existe absolutamente nadie más que pueda hacer lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Termino leyendo el último versículo. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Todo hombre está muerto en sus pecados y delitos. Todo hombre está lejos de Dios. Todo hombre está totalmente separado de Dios y del reino de Dios. Todo hombre está incapacitado e inhabilitado para ir a Dios por sus propios méritos. Todo hombre está en la condición de depravación total. Todo hombre necesita con urgencia la obra redentora, la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestro anhelo como ministerio es que tú seas muy bendecido. Si esta palabra afectó tu corazón, si esta palabra llegó a tu vida, si esta palabra te está mostrando tu verdadera condición y tú crees que Dios se está manifestando en tu vida, contáctanos. Queremos ayudarte, queremos orar por ti, queremos ser de alguna forma bendición para tu vida. Dios te bendiga y nos encontramos en esta serie que hemos comenzado, el Evangelio en los Salmos, estudiando el Salmo capítulo 2. Un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes. Ministerio Gracia y Cruz presentó el Evangelio en los Salmos.